Casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Gracias Jesús por tu palabra. Gracias porque tu palabra trae vida. Gracias porque tu palabra trae salud. Gracias porque tu palabra trae sanidad, trae bienestar. Hoy le doy gracias a tu palabra, Señor. Y permito, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable. Yo abro mi mente y mi entendimiento para que tu Espíritu Santo me hable, para que tu Espíritu Santo me cambie, para que tu Espíritu Santo me transforme, para no solamente escuchar una palabra, sino que yo tenga cambios en mi vida haya transformación. Yo abro mi entendimiento para recibir de ti en este día, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor, gracias porque podemos adorarte en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones a todos. Dios les guarde. Dios les ayude en todo momento. Estamos compartiendo el libro de Juan. Compartimos en el capítulo 1 acerca del Verbo. Compartimos en el mismo capítulo 1 acerca de tu identidad y tú quién eres. Compartimos en el mismo capítulo 1 acerca de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, del propósito de Dios que tiene para nuestra vida. Y también compartimos acerca de si Dios te ve en este momento, ¿cómo te describiría? ¿Qué características diría Jesús de ti si te ve en este momento? Así que hoy vamos a hablar en el capítulo 2, pasamos al capítulo 2 de Juan, y hoy vamos a hablar de este tema que se titula Aún no ha llegado mi hora. Y en el libro de Juan, el capítulo 2, versículo 1, vamos a estar allí conectados con ese capítulo y vamos a detallar lo que pasaba en esta historia. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Estando allí 6 tinacas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenad estas tinacas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Escuche bien esta palabra, esta enseñanza, porque de allí parte que uno de los primeros milagros que hizo Jesús fue el convertir esta agua en vino. Pero yo quiero que te enfoques un poco acerca
de esta historia. Entendemos que Jesús, su ministerio inicia a los 30 años con una duración de aproximadamente 3 años, y en esos 3 años, pues al finalizar allí, pues lo crucificaron y murió. Pero el ministerio de Jesús, a pesar de que se inicia como adulto a los 30 años, no quiere decir que él no tenía ciertos dones desde que él nació. Desde que Jesús nació, en su crecimiento, había dones, había talentos que se manifestaban en él, que no podían esconderse. Esos talentos que Jesús manifestaba los podía ver ciertas personas. Tal vez no era muy público lo que él hacía, pero sus padres sí lo sabían. De hecho, su madre sabía de que él tenía ciertos dones. Por eso cuando él sucede esto en las bodas, en una boda importante entre los judíos, lo que más el foco de atención es el vino. ¿Ok? Y el vino tenía que ser proveído por el esposo. Escuche bien, el esposo era el encargado de proveer el vino para que toda una fiesta, desde que empieza la fiesta hasta que finaliza, tuviese vino. Entendiéndose que las fiestas de los judíos duraban mucho tiempo, duraban horas, días. Entonces, esta fiesta no sé cuánto duró, pero de que sí se sabe es que el vino se agotó. O sea que tuvo ciertas horas, ¿verdad que sí? Tuvo tal vez algunas horas, la gente estuvo tomando el vino y se agotó el vino. La mamá de Jesús conocía a su hijo, conocía los dones que hacía. De hecho, dice la Biblia que Jesús y sus discípulos fueron invitados. Lo que quiere decir es que ya Jesús había hecho un llamado a sus discípulos. Y uno de los milagros es el llamado que hace Jesús a las personas, porque cuando Jesús llama a las personas, solo le dice, sígueme, y las personas lo siguieron. Primero, porque él era un maestro, y número 2, porque había autoridad en lo que él decía. Había un respaldo sobrenatural en lo que él hacía. No era por casualidad que la gente llegaba y decía, sígueme, y la gente lo seguía. De hecho, tú te paras en un lugar y tú le dices a las personas, de repente vas por el metro y dices, sígueme. Y dice, ¿quién es este loco? Porque dice que le siga. Está mal, ¿verdad que sí? O te paras, no te paras en un concierto de un artista de estos conocidos y hay tanta gente y tú le dices, sígame. Y entonces ni te prestan atención. Ni te paran nada, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque tal vez no es lo que Dios te ha mandado a hacer, que vayas a ese lugar, porque una de las cosas que debes entender es que Dios te coloca en el lugar que Él quiere que tú estés, no en el que tú quieres estar. Y cuando tú estás en el lugar que Dios quiere que tú estés y tú abres tu boca respaldado por la palabra que Dios te da, entonces vas a ver resultados en lo que tú haces. Pero si tú quieres hacer lo que tú deseas y dices que esa es la voz de Dios que te está hablando y haces lo que tú quieres, entonces no vas a encontrar ningún respaldo en lo que haces. Entonces vemos acá cómo la mamá de Jesús sabía de los talentos de Jesús, sabía de sus dones y le llega a él, al que podía resolver de forma más rápida esto, porque si no tendrían que ir a lugares para comprar vino, tal vez iban a tardar muchísimo, pero Jesús le responde a esta mujer, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mira la palabra que utiliza Jesús, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aún no ha llegado mi hora. Y esta frase de Jesús la encontramos en varias partes de la Biblia, no solamente en este relato. Encontramos en diversas partes de la Biblia esta frase. Y te quiero invitar a que tú la busques conmigo para que te des cuenta de que Jesús utilizó esta frase en varias oportunidades. Juan capítulo 7, versículo 30. Juan capítulo 7, versículo 30 dice: entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Otra vez, la misma palabra, aún no ha llegado su hora. Busquemos otro versículo en Juan capítulo 8, versículo 20. Juan capítulo 8, versículo 20. Dice,
Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Nuevamente vemos la misma palabra, aún no había llegado su hora. Y Juan capítulo 12, versículo 23 al 27, también vemos esta frase. Juan capítulo 12, versículo 23 al 27. Dice así: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Aquí vemos entonces varios versículos donde se da a entender esta frase: aún no ha llegado su hora, aún no ha llegado mi hora. ¿A qué se refiere esto entonces Jesús? Quiero darte a entender que el ministerio de Jesús no finaliza solamente en la crucifixión, cuando lo crucifican. De hecho, allí comienza un ministerio extendido a las demás personas, en el corazón de las personas, en el corazón de los apóstoles, que empezaron a ser testigos de lo que habían visto y lo que habían oído acerca de Jesús. Pero el ministerio de Jesús, cuando Jesús habla de que aún no ha llegado su hora, hay que entender que el tiempo de Jesús no es el mismo tiempo en que nosotros nos movemos. Te lo voy a dar a entender de esta forma. Cuando vemos en el Juan capítulo 7, versículo 30, ¿por qué Jesús dijo, se estableció o se dijo esta frase: aún no ha llegado su hora? ¿Sabes por qué? ¿Qué pasaba allí? Jesús estaba confrontando a las personas y estaba confrontando a los fariseos, a los sacerdotes y a todos los religiosos que estaban allí. Los estaba confrontando, les estaba hablando fuerte, les estaba diciendo la palabra del reino que ellos necesitaban escuchar para ser libres de la esclavitud donde ellos se encontraban, porque ellos pensaban que porque conocían la Torá, ellos ya eran salvos. No, de ellos estaban destinados al infierno, porque cuando más conocían, más incrédulos estaban en cuanto al Mesías. No sabían quién era el Mesías y el Mesías estaba caminando con ellos. Entonces, miren esta trama porque es importante que la entiendas. Estos hombres arrinconaron a Jesús a un lugar donde él se podía caer. Y si estos hombres hubiesen intentado tan siquiera acercarse más y empujarlo, Jesús se hubiese caído y hasta allí hubiese llegado el cuerpo de Jesús. Hubiese muerto en ese traumatismo que hubiese tenido allí. Pero cuando ellos se arrinconan donde está Jesús, dice la Biblia, Jesús pasó en medio de ellos y ellos no pudieron hacerle nada. Jesús pasó en medio de ellos y ellos no pudieron hacerle nada. ¿Sabes por qué? Porque aún no había llegado su hora. Y es entendible que el tiempo de Jesús no era el mismo tiempo en que se movían ellos. El tiempo en que ellos se movían podían tumbar a Jesús y podían matar a Jesús. Pero el tiempo en que Jesús se movía, él decía: no ha llegado mi hora, ustedes no me tocan. No tienen autoridad para tocarme. De hecho, no pueden tocarme porque es mi tiempo. Ustedes piensan que es su tiempo. No es su tiempo. Es mi tiempo. Es mi hora. Y yo decido, hablando el Padre, porque él está sujeto al Padre, yo decido el tiempo en que eso se va a ejecutar. Faltaban un tiempo prolongado para que Jesús muriese en la cruz. Y aún no ha llegado mi hora. Habla de ese tiempo en el cual Jesús iba a ser crucificado, iba a ser maltratado, iba a ser vituperado, iba a ser entregado por el pecado de toda la humanidad. Pero no era el momento de morir allí. De hecho, no era ni el momento ni la forma en que Jesús tenía que morir. Por eso él se paró en medio de ellos y nadie pudo tocarlo, porque no es el tiempo de ellos, es el tiempo de Jesús. Y cuando tú entiendes esto, tú estableces una diferencia entre qué es moverte en tu tiempo y qué es moverte en el tiempo de Jesús. El sistema de este mundo nos ha esclavizado a un tiempo.
El día tiene 23 horas más no sé cuántos minutos, dicen los científicos. Pero lo redondearon a 24 horas. Pero sí, sinceramente no son 24 horas según el recorrido que hace la Tierra y todo esto, pues son 23 horas y no sé cuántos minutos. Tenemos 23 horas y varios minutos para hacer todo lo que tenemos que hacer durante el día. Tenemos que preparar comida, ir al trabajo, dormir, descansar. Muchos descansan 6 horas porque no pueden más. Tienen que trabajar más el tiempo para poder producir y sostener un hogar, sostener una familia. Y aquellos hombres que tienen varias familias, pues entonces es más difícil. Tienen varios hogares, varias mujeres, varios hijos regados. Tienen que repartirse entre todo eso y trabajar aún más para poder sustentar esta situación. El tiempo nos ha encapsulado a que tienes tantas horas, tienes que apurarte, y cuando tú vas y esa experiencia pude vivirla cuando pudimos ir al metro de Nueva York y ver cómo lo veíamos en las películas, de tanta gente que entraba y salía. Pues efectivamente eso era así, era increíble la multitud de personas que iban adentro y los que salían, y todos eran afuera y nadie veía para los lados, todo y se tropezaban unos con otros y nadie decía disculpa porque todos iban a un rumbo, unos a su trabajo, el otro a ver qué hacía, si cantaba en el metro, el otro se colocaba en la esquina, en una esquina, y colocaba un sombrero y hacía payasadas para que la gente pudiese darle algo de dinero. Eso es lo que hacían el día a día, y todo el mundo andaba agitado. Estaban encapsulados ¿en qué tiempo? ¿En el de Dios o en el de ellos? En lo que el sistema te ha encapsulado. Y así estamos hoy en día. Estamos viviendo un tiempo que si nosotros no abrimos nuestros ojos y nuestros oídos, vamos entonces a caminar en el tiempo que nos dicta este mundo y no en el tiempo que Dios quiere que camines. Los fariseos estaban allí, estaban en su hora, estaban en su tiempo, y ellos dijeron: nosotros en nuestro tiempo, en nuestra hora, en este momento es la oportunidad que tenemos para matar a Jesús. Matémosle de una vez, vamos a acabar con él, un solo empujoncito y Jesús se va a caer. Pero escucha bien, cuando Jesús está en medio de ellos, Jesús se para en medio de ellos: y aún no ha llegado mi hora, porque tu tiempo no es mi tiempo. Cuando yo decida morir, yo muero. El tiempo de Jesús no había llegado y él hizo un stop. Hago parte aquí, hago un pare. Ustedes no pueden tocarme. Salgo en medio de ellos y no me tocan. Salgo en medio de ellos y no me tocan. Juan capítulo 8 versículo 20, vemos algo parecido. Vemos que Jesús está hablando en el templo y empieza a hablar ciertas verdades. La gente no le gustó y se prepararon para prender y matar a Jesús. Y Jesús nuevamente pasa en medio de ellos. Porque escucha bien, no es el tiempo de ellos, es el tiempo de Jesús. Y cuando Jesús establece un tiempo, allí es donde va a ejecutarse su voluntad y su propósito. Te pregunto, ¿en qué tiempo estás caminando tú? En el que te ofrece este sistema donde no tienes tiempo para nada, donde todo está como que te sientes cada día más apretado porque no te alcanza para nada, o estás escuchando y estás tomando el tiempo para dedicar a escuchar la voz de Dios y decirte lo que tienes que hacer. No te va a alcanzar el tiempo si caminas en el tiempo de este mundo. Pero si entiendes caminar en el tiempo que Dios ha preparado para ti, entonces Dios va a organizar todo tu tiempo para que las cosas que Él quiere que hagas, tú las puedas ejecutar. Mira bien esto. Imagínate que estás en una avenida llena de mucho tráfico, muchos carros pasan a toda velocidad. Es una avenida principal. Pero tú tienes que pasar al otro lado de la avenida. Y tú decides pasar al otro lado de la avenida. Pero sabes que tienes posibilidades de que tal vez un carro te pueda estropear. Y caminas en esa avenida. Me pasó en Maracaibo tratando de pasar la autopista la 1. En una hora donde había alto tráfico de carros pasando. Y cuando pasé la avenida,
quedé entre dos carros porque pensé que tenía la velocidad para que en un tiempo determinado pasar de esta esquina a la otra. Y yo dije, no, esta no me gana la velocidad, yo soy más, digamos que yo puedo pasar más rápido a que el carro llegue. Y cuando yo hago eso, que no quería ir hasta el puente porque me quedaba lejos de donde yo estaba para poder pasar al otro lado, decidí pasar por allí, por la avenida. Y cuando estoy pasando y me encuentro en toda la mitad, dos carros pasaron, justo uno por delante y otro por detrás, y yo estaba en el medio. Y me pegué tanto susto, me dio una taquicardia que yo no sé cómo llegué al otro lado, pero Dios sí sabe cómo llegó. ¿Sabe qué pasa? Cuando yo paso el tráfico, yo lo paso en mi tiempo, y tal vez en el tiempo que yo lo pase, tal vez yo digo, aquí puedo fallar, aquí puedo morir, aquí puedo padecer. Pero cuando Dios estableció un tiempo para ti, escucha bien esto. Cuando Dios estableció un tiempo para ti, no importa cuántas gandolas pasen alrededor de ti, Él te va a guardar, porque aún no ha llegado el tiempo que Dios destinó para ti. ¿Tú entiendes esto? Aún no ha llegado el tiempo que Dios destinó para ti. ¿Sabes por qué? Porque tú fuiste escogido, predestinado, dice la Biblia, para hacer las obras que Dios te mandó a hacer. Así que tú puedes estar caminando en un tiempo determinado y en el tiempo que te dicte esta sociedad. Y tal vez te han dicho que te queda un año de vida. Te quedan tal vez meses de vida porque tienes una enfermedad X. Pero cuando Dios te visita, el tiempo que te dijo el médico no es el tiempo que yo destiné para ti. El tiempo que te dijo el médico es el tiempo en que ustedes se mueven. Pero el tiempo en que yo dicto para ti, aun cuando tengas la enfermedad y digan que tienes 3 meses, yo digo tienes años de vida porque aún te quiero aquí. Es entendible que Dios tiene un tiempo muy diferente al que nosotros nos estamos manejando o tal vez estamos caminando. Veámoslo de esta forma, porque cuando tú caminas en este tiempo, en el tiempo que te ofrece este mundo, cometes muchas decisiones equivocadas. Te equivocas mucho. De hecho, el enemigo siempre trata de ponerte en un aprieto para que tomes decisiones en ese momento. Una de las mayores fallas que tenemos nosotros es tomar decisiones en momentos difíciles y tomarlas erradas por la presión que nos tienen. Ejemplo, tienes una presión económica y tienes que tomar una decisión rápido porque si no te van a embargar, te van a quitar ciertas cosas y tú te presentan una situación para salir del paso y resulta que tú la agarras porque te ves tan apretado que tú dices, este es el momento, yo voy a agarrar esto, voy a agarrar este negocio porque si no agarro este negocio, pierdo completamente. Y así ha pasado. Te encuentras a los 35 años, 40 años, no consigues novio, no consigues esposo y tú dices, y te llega alguien allí y ni siquiera le consultas a Dios porque dices, no, que este es el tiempo, es que, imagínate 35 años, ¿qué más voy a esperar? Eso lo preparó Dios para mí, agárralo. Y cuando lo agarras no era lo que esperabas, te equivocaste. El hombre no salió como tú querías, tal vez hubo problemas, hubo rupturas, hubo maltratos y entonces te equivocaste en tu decisión. ¿Cuántos jóvenes no se están equivocando hoy en día? Jóvenes cristianos que tienen novios y novias y siguen teniendo novios y rompen con uno y rompen con otro, porque ese es el tiempo en que estamos viviendo y el tiempo en que estamos viviendo te dice eso, te dice, bueno, no funcionó, listo, ¿por qué complicarse si puedes agarrar otro? De hecho, hoy en día existe lo que es la unión libre. ¿Por qué? Porque la gente no se quiere comprometer con el matrimonio, porque el matrimonio es difícil, porque si nos casamos, entramos entonces en discusiones, en problemas, y si nos casamos, entonces tenemos que romper el matrimonio y entonces partir las partes el 50% y el 50%. Yo conversaba con varios colegas y me decían esto, y le preguntaba, ¿por qué no se casan? Y me decían esto.
Esto es un rollo, puedes vivir así tranquilamente, sin tanto compromiso, y lo tuyo es tuyo y lo de él es de él, y ya, y listo, y sin tanto problema. Y eso es lo que te va a enseñar la sociedad, porque es el tiempo en que están viviendo ellos, el tiempo de esta sociedad, no el tiempo en que Dios ha preparado. Tomar decisiones en nuestro tiempo te va a llevar a grandes dificultades. Veámoslo en la Biblia. Génesis capítulo 16, versículo 1. Hay un ejemplo de esto en la Biblia. Dice: Saraí, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Saraí a Abraham: ¿ya ves que Jehová me ha hecho estéril? Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Saraí. Y Saraí, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señor. ¿Qué pasaba aquí? Abraham fue llamado por Dios. Y cuando Dios lo llamó, le dio una palabra: Abraham, te bendeciré, te daré muchos hijos, tendrán muchísimos hijos. Mira la arena del mar, ¿la puedes contar? Abraham dijo: no. Bueno, así será tu descendencia. Mira las estrellas, ¿las puedes contar? Y Abraham dijo: no, pues así será tu descendencia. Pasaron los años, y los años, Abraham tenía 87 años, Sarai tenía 10 años menos que Abraham, así que tenía 87, como 77 años tenía Sarai. Y Sarai dijo: ya yo estoy vieja, ya la menstruación hace rato que se me fue, ya yo no estoy ovulando, ni voy a ovular más porque ya estoy vieja. Ya en mi tiempo, Abraham, en este tiempo que estamos viviendo, ya es imposible para que yo tenga hijos. ¿Entiendes esto? Yo te voy a hacer una petición. Ve a donde está Agar, ella es tu sierva, llégate a ella y obtén descendencia para nosotros, para que podamos tener hijos. Escucha bien, porque la palabra que Dios le dio a Abraham, se la dio años atrás, pero Dios se la venía repitiendo. Cada cierto tiempo le recordaba a Abraham que le daría hijos, pero Abraham se colocaba cada día más viejo, más viejo, más viejo. Y Abraham dice, y escuchó la voz de Saraí, que estaba hablando en el tiempo de ella, no en el tiempo de Dios. Ella estaba hablando: en mi tiempo no hay forma de que yo ovule, así que llégate a Agar antes de que ella también se envejezca, pues llégate y obtén descendencia. Abraham obedeció al ruego que le hizo Sarai y se llegó a Agar y tuvo a un hijo, al cual llamó Ismael. A partir de este momento vino conflicto en esta familia. A partir de este momento vino problemas en esta familia. Agar empezó a despreciar a Sarai y empezó a juzgarla y a burlarse de ella porque no tenía hijos, y a sentirse con más poder porque ya ella le dio un hijo a Abraham. Y por cierto, si le dio un hijo a Abraham, ella ya tenía derechos, y por supuesto su hijo, el primogénito, también iba a tener derechos. Imagínense esto. Imagínense eso. 10 años después, a los 99 años, le llega Dios a Abraham y le dice otra vez: te voy a dar un hijo. Y Abraham dice: Dios mío, 99 años. Y entonces le cuenta a Sarai, y Sarai se despepita a reírse de los ángeles que llegaron a hablarle una palabra del Señor. Dice la Biblia que Sarai empezó a reírse. Sí, ya está que voy a tener hijos. Imagínate, tengo 90 años. Ya Sarai tenía 90 años. ¿Quién tiene un hijo a los 90? Ya los ovarios están atróficos, ya están, ya perdieron todo. Todas sus hormonas ya la habían perdido. Pero escucha bien, porque este es el problema en que nosotros nos estamos moviendo. En el tiempo de Sarai no había óvulos que valga allí. No había forma de que ella ovulara. No había forma de que Abraham tuviese descendencia a través de Sarai. Era imposible. Porque en el tiempo en que ellos se movían era imposible. En el tiempo de Sarai, 90 años, una mujer no podía ovular. Pero cuando Dios le da una palabra a Abraham,
Dios le está diciendo, en mi tiempo, aunque tenga 100, 150 años, 200 años, yo colocaré óvulos que sean fecundados, porque es en mi tiempo. El tiempo en que yo me muevo es muy diferente al tiempo en que tú te mueves. Aprende a moverte en mi tiempo para que entiendas el milagro que quiero para tu vida. Porque si te mueves en el tiempo en que te está enseñando este sistema, no te vas a equivocar. Y así se equivocó Abraham. Recuerda esto, la equivocación de Abraham hoy en día todavía se está viviendo. ¿Saben quiénes son los descendientes de Ismael? Todos los árabes, musulmanes, palestinos, todos ellos son descendientes de Ismael que tienen constante guerra contra Israel. ¡Wow! Una decisión como perturbó mi vida durante años, siglos, generaciones y generaciones. Una sola decisión por moverte en tu tiempo y no moverte en el tiempo en que Dios quiere para ti. Te doy otro ejemplo. Vamos a otro ejemplo. Génesis capítulo 27. Versículo 1. Ahí está. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí ya yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre, que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en la que te mando. Ve ahora al ganado, tráeme allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellas vianda para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece mi voz y ve y tráemelos. Mira lo que estaba pasando aquí. Si no sabes la historia, Rebeca tuvo 2 hijos de Isaac. Isaac tuvo esos 2 hijos, uno fue llamado Jacob y el otro fue llamado Esaú. Ellos se peleaban desde el vientre de su madre. De hecho, Jacob estaba allí agarrado del calcañar de Esaú. Y salió Esaú primero y después Jacob. Y entonces ellos estaban peleando desde niños, desde que estaban ahí en el vientre. Pero nacieron, crecieron, el primogénito evidentemente entonces fue Esaú. Y Esaú en un día llegó muy hambriento de cazar y le pidió a su hermano que le compartiera su comida, y su hermano, haciendo de sus astucias, le dijo a Esaú, ok, yo te doy de lo que he preparado, pero véndeme tu primogenitura. Esaú en ese momento estaba tan hambriento que ignoró completamente lo importante de una primogenitura y de la bendición que esto traía por ser el hijo primogénito. El patriarcado, el heredar el patriarcado entre familias era importante, pero él lo desechó. El hambre lo nubiló, estaba desesperado, quería comer. Así el hambre desespera a muchos, ¿verdad? Nos desespera. A mí me desespera el hambre también. A veces llego a la casa muy hambriento y lo que necesito es comida, no escuchar a mi esposa hablar, ¿verdad? Pues así nos sucede a nosotros. Así le sucedió a Esaú, estaba hambriento y vendió su primogenitura. Listo. Ya la primogenitura le correspondía a Jacob, porque ya él la había menospreciado. Pero escuche bien, Jacob abusó de su astucia e hizo engaño. Y fue instruido por su propia mamá a terminar ese engaño para que
su padre lo bendijera a él y no bendijera a Esaú. ¿Qué pasó? Que su padre envía al hijo mayor a que cazara algo para que le preparara una comida a su papá. Y entonces Rebeca escuchó esto y le dijo a Jacob: ey, pila, tu hermano va a ir a cazar. Y cuando vuelva, tu padre va a bendecir a tu hermano. No, vamos a hacer algo para que te bendiga es a ti. Así que usaron del engaño, engañaron, mintieron. Yo les pregunto, ¿acaso Dios está de acuerdo con que tú mientas? ¿Dios estará de acuerdo, Gina, con que tú mientas? No. Que utilizas tus astucias para mentir y tomar lo que Dios, lo que le pertenecía a otra persona, tomarlo porque se lo arrebataste. Tal vez Jacob escuchó la voz de Dios que le dijo: engaña, miéntele a tu padre. Tal vez Jacob dedicó tiempo en oír y moverse en el tiempo de Dios. ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen que Jacob tomó un tiempo en esa desesperación que tenían que decidir ya, porque Esaú iba a bendecir rápidamente, Isaac iba a bendecir a Esaú? Ellos tenían que decidir allí qué iban a hacer. Y usaron el engaño, la mentira. Eso no era lo que Dios preparó para él. De hecho, Dios iba a bendecir a Jacob, pero no era el tiempo, no era el momento, no era la forma en que tenían que hacerlo. Él tenía que esperar. Pero en esa apremiante problema, él dijo: no, yo no me quedo con esta y la mamá tampoco. Así que prepararon todo para engañar. Y lo hicieron así. Le pegaron pelos a Jacob. Hicieron la comida, lo presentaron donde Isaac. Isaac no podía ver, lo tocó. Sí, lo olió. Sí, hueles a Jacob, hueles a ropa de campo, así, hueles como si hubieses casado. Sí, eres Esaú. Vamos a bendecirte. Y lo bendijo. Y desató las grandes bendiciones sobre esta persona que se supone que era Esaú y no era Esaú, era Jacob. Y cuando Jacob sale y llega Esaú con la preparación que le hizo a su papá y le dice al papá: aquí está, papá, la comida, ahora sí bendíceme. Y Jacob dijo: ¿qué? Pero ya va. O sea, ya yo bendije a una persona. ¿A quién bendije entonces? Ese fue mi hermano que se hizo pasar por mí. Ahora, ¿qué me ha quedado, papá? Pero es que no me ha quedado nada. Ya desaté la bendición sobre tu hermano. Esaú se puso enfurecido, se puso muy molesto. Y mira lo que desató: una decisión mal tomada. Versículo 41. Vamos a leer el versículo 41 del capítulo 27. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano. Yo mataré a mi hermano. Una decisión desató la discordia en una familia, desató la división en una familia, desató el odio en una familia, a tal punto de querer matar a su propio hermano. Una decisión mal tomada por el tiempo que te apremias. ¿En qué tiempo quieres moverte tú? ¿En qué tiempo deseas tú moverte? ¿En el tiempo que te está enseñando este mundo? ¿O deseas prestar un poco de atención al tiempo que Dios ha destinado para ti? ¿Cuántas veces has tomado decisiones que han hecho que tu casa caiga en maldición? ¿O que tu familia caiga en maldición? ¿O que tu economía caiga en maldición? ¿Cuántas veces has tomado decisiones que te han llevado a una vida de maldición y no una vida que Dios quiere para ti, bendecirte, llenarte de sus beneficios? Muchas veces, por la desesperación, nosotros agotamos los recursos y nos envanecemos en nuestras propias estrategias y establecemos nuestras propias decisiones sin tomar en cuenta lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿En qué tiempo quieres moverte tú? 20 años, escucha bien, 20 años
Estuvo aislado Jacob de su familia, producto de una decisión mal tomada. 20 años viviendo errante en un lugar donde trabajó allí para su propio suegro, quien lo engañó 2 veces. Jacob empezó a recibir de su propia medicina. Lo engañaron 2 veces y aún más fue engañado posteriormente por otras personas. ¿O tú crees que lo que tú siembras no también lo vas a recoger posteriormente? Hay personas que, hice todo esto, bendito sea Dios, me fue bien, ya pasó. No, pasó no. Llegará el momento en que te va a pasar factura, y cuando pasen 2 o 3 o 4 años, que venga juicio sobre ti, sobre tu economía, y empieces a desvanecerte y no sabes por qué. Date a entender las cosas que tú hiciste y que sembraste. Decisiones mal tomadas por el tiempo en que te estás moviendo. ¿Acaso Dios no podía mover la mano de su propio siervo Isaac para bendecir a Jacob, porque el plan estaba en bendecir a Jacob? Te lo voy a demostrar de esta manera. Libro de Génesis capítulo 48. El versículo 13 dice así, mira lo que dice. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham y Isaac, el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día, el ángel que me libera de todo mal, bendiga a esos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. A Dios le plació bendecir a Isaac, ¿cierto? Pero ¿quién era el primogénito? Ismael. Pero a Dios le plació bendecir a Isaac en su tiempo, segunda generación. A Dios le plació bendecir a Jacob, y Esaú era el primogénito. Pero a Dios le plació bendecir a Jacob. Ahora te voy a preguntar, ¿tú vas a contender contra Dios? ¿Y por qué escogió Dios? A Dios le plació hacer eso. Tercera generación, José. Llega con sus 2 hijitos, Manasés y Efraín. Manasés el mayor, Efraín el menor. Y estaba ahí orando por ellos. Y aun cuando José los ubicó en cada mano, mira esto, porque tienes que entender esto. Aun cuando José los ubicó en cada mano, ubicó a Manasés el mayor en la derecha de Jacob y ubicó a Efraín en la izquierda de Jacob. Aquí estaba Manasés, Efraín. Mira lo que hizo Jacob. Hizo esto. Hizo esto. Escucha bien, hizo esto. Porque en el tiempo en que tú te mueves, tal vez esto es lo importante. Pero en el tiempo en que Dios te mueve, si Dios te ha dado una palabra para ti, para bendecirte, Él va a hacer esto. Porque a Él le place hacer esto. Es el tiempo de Dios. Y bendijo con su mano derecha a Efraín. Y eso tiene una repercusión espiritual. El hecho de que coloques tu mano derecha. Estás representando que la mayor bendición vendrá sobre aquel que coloques tu mano derecha. Y ahora te voy a preguntar quién fue Efraín.
¿O no te has puesto a leer en la Biblia que la mayoría de los profetas, cuando habló de Israel, ¿cómo lo nombró? Como Efraín. Y la descendencia de Efraín, ¿y a quién se estaba refiriendo? A Israel completo, pero a Israel, el reino del norte, porque el reino del sur pertenecía a Judá, a los judíos. El reino del norte pertenecía a Israel, fue llamado Efraín. Y de la descendencia de Efraín, toda esa generación que se dispersó por la tierra, los judíos llegaron a ser judíos y los efraimitas y descendientes llegaron a ser los gentiles que hoy conocemos. De toda esa descendencia, el linaje de Abraham, nosotros venimos a formar parte también. Nosotros venimos a formar parte también de esa descendencia a través de la fe en Jesús. Esa descendencia de Efraín. ¿Entiendes esto? Lo que Dios hace en su tiempo no es lo mismo que tú piensas en el tiempo en que te estás moviendo. Por eso, ¿cuánto tiempo tú quieres esperar a escuchar la voz de Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas para oír? El libro de Eclesiastés capítulo 3, versículo 7. Eclesiastés capítulo 3, versículo 7. Voy a terminar. Sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios. Solo Él tiene poder. Capítulo 3. Versículo 7. Versículo 7. Dice tiempo de romper. Todo tiene su tiempo. Tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19. Dice, por tanto, hermano, hombre, sé pronto para oír y tardo para hablar. Sé pronto para oír y tardo para hablar. Ten oídos para oír y no te desesperes en hablar, en actuar. Es tiempo de escuchar. Escúchame, es tiempo de escuchar. Yo no sé cuántas veces has tomado decisiones en tiempos apremiantes. ¿Qué te han dicho? Tal vez si no tomas decisiones en este momento vas a perder este negocio. ¿No te lo han dicho? Mira, toma decisión en este momento porque si no se pierde el negocio, apúrate. Y tal vez tomaste esa decisión y no te fue bien. Te dijeron que te tenías que ir del país por la situación, ¿verdad que sí? Pero no escuchaste a Dios. Te moviste en tu tiempo y dijiste, no, ya, este es el momento, vamos a salir. Ya no puedes continuar. Cuando yo decidí salir a Colombia, Todo sale mal. en el 2017 metí los documentos. No lo logras. Fueron aprobados en el 2017. Y no solo pasó meses, pasaron 2 años. Y en el 2019 decidimos salir. Pero porque quise salir. No porque quise salir. 2 años en los que escuchaba a mi esposa, escuchaba las situaciones, escuchaba el problema, escuchaba que mi salario no alcanzaba. 2 años para escuchar la voz de Dios y decir, y es el momento en que tienes que salir. Es el momento en que tienes que salir. Vamos allá. ¿Cuántas veces te has postrado para escuchar la voz de Dios en tu vida? Oh, porque ese es el hombre que Dios ha preparado para mí. Es que sí, es que es bello, es que si tú lo ves, es tan linda la forma en que habla. ¿Cuánto tiempo dedicaste a escuchar la voz de Dios? Escúchame. Cuando el siervo de Abraham escogió esposa para Isaac, estaba tan preocupado que se postró delante de Dios y dijo, Señor, yo quiero que tú me hables. Y aquella persona que le dé agua, a tanto a mí como a mis animales, esa sea la persona que tú has preparado para mi siervo Isaac, para mi jefe Isaac, para mi amo Isaac. Tiempo para escuchar la voz de Dios.
Oh, yo te voy a decir algo. Mira, Abraham falló y cometió errores, pero Dios lo bendijo y creó una generación de bendición a pesar de que había fallado. Sí, falló, pero Dios lo bendijo. Escúchame bien, Jacob falló, sí falló, pero estando allí en el desierto se le presentó un ángel y le dijo a Jacob que lo iba a bendecir. El ángel se iba a ir y Jacob lo agarró y el ángel tuvo que decirle suéltame, y Jacob le dijo no te voy a soltar, cámbiame esta maldición. Vamos, tú puedes cambiarla. Ok, ¿cómo te llamas? Me llamo Jacob. Ok, tu nombre no será Jacob, tu nombre será Israel. Tu nombre será Israel. Lo que él había sembrado en maldición, Dios lo había cambiado en bendición por misericordia. Y te voy a dar una palabra. No importa el momento en que te muevas, tal vez tomaste decisiones erradas y te casaste con el que no era, pero aún así, Dios es tan misericordioso que va a cambiar tu ambiente de maldición en un ambiente de bendición para tu vida, en un ambiente de bendición para ti, porque Él te ama, Él te ama. Y lo que tú habías sembrado en maldición, cuando llegaste a Él y te arrepentiste, Él empezó a cambiarlo todo. Y decidiste escuchar la voz de Dios y Él empezó a cambiarlo todo. Y a traer bendición para tu vida, bendición para tu familia. Espera el tiempo de Dios. Espera el tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios para tu vida. Es el tiempo de Dios para tu vida. Yo quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo estás ocupando en escuchar a Dios para saber cuál es su tiempo? ¿Cuánto tiempo te has preocupado para entender el tiempo de Dios para tu vida? Hoy te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuánto tiempo te dedicas por unos minutos a tus hijos para enseñarle que ellos deben escuchar el tiempo de Dios? Que ellos deben escuchar la voz de Dios. ¿Cuánto tiempo? Saca una cuenta. ¿Cuánto tiempo tus hijos pasan en la computadora? ¿Cuánto tiempo pasan en el televisor? ¿Cuánto tiempo pasan en el celular? Saca cuenta de todo eso. Y dime ahora y respóndeme esto. ¿Cuántas veces le has enseñado que tienen que oír? Que tienen que oír. Y para oír necesitas dedicar tiempo. Para quedarte callado, tú necesitas dedicar tiempo. Tú necesitas dedicar tiempo. Y no puedes dedicar tiempo solamente para bla y hablar. No. Es tiempo para escuchar. Hoy en día debes cambiar el paradigma, porque si tus hijos le están dedicando más tiempo a la tecnología, cuando ellos crezcan, ellos van a estar encerrados en el tiempo de este mundo y van a cometer muchas equivocaciones, decisiones en su vida, y van a tener a un lado a Dios cuando Dios quiere ser el centro de sus vidas. Vamos, levanta tus manos, levanta tu voz allí. Quiero que tomes a tus hijos allí donde estás. Vamos, llama a tus hijos de donde estás. Estás en la sala, llámalos allí donde estás. Es el tiempo que tus hijos aprendan. Sara, trae a Salem. Es el tiempo que tus hijos aprendan que lo más importante es escuchar el tiempo de Dios. Allí donde estás. Si tus hijos están aislados, ve y tráelos un momento, 1 minuto, 2 minutos, tráelo, agárralo de la mano, tómalos de la mano, siéntate aquí. Hasta tus sueños olvidar. Oh Dios, yo quiero que tú ministres a los hogares, ministra a las familias, ministras a la familia. Siéntate un momento allí, siéntate un momento, unos minutos solamente, unos minutos. Padre, hoy les enseño a mis hijos, hoy les enseño a ustedes como hijos. Quiero que ustedes lo aprendan y lo entiendan.
El tiempo de Dios es lo más importante que ustedes tienen. Pueden dedicarse a la computadora, sí. Pueden dedicarse a los videojuegos, sí. Pero entiendan que el tiempo de Dios es lo más importante. Si ustedes dedican tiempo a Dios, Dios les va a hablar. Dios les va a hablar. Y lo que ustedes digan, lo que ustedes oren. Si oren por sus parejas, Él les va a hablar. Él les va a hablar. Les va a hablar y les va a decir cuál es su pareja ideal. Un año y pico orando por la vida de Abiliner. 1 año y pico. Y su corazón estaba en otra persona. 1 año y pico orando por ella. Y Dios me dijo, este es el tiempo. Este es el tiempo. Entiende que Dios habla. Espera su tiempo. Él habla. Bendice a tus hijos allí. Yo bendigo la vida de mis hijos. Así como Jacob puso la mano derecha sobre sus hijos, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Y declaro una generación que sale a ser ejemplo en la sociedad. Ejemplo en conducta. Ejemplo en todo. En estudios, en la universidad, en donde ellas estén. Serán ejemplo para seguir la voz de Dios. Para seguir la voz de Dios. Espera el tiempo 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 de Dios. Te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti y lo que vino a dividir. Correrá muy lejos en esta casa, Jesús. Eres el dueño.